Estábamos esperando unas visitas y vamos a entrar nosotras en la palabra de Dios, buscando en el libro de Éxodo, el capítulo 1. Libro de Éxodo, el capítulo 1. Voy a estar hablando una segunda parte de un tema que abordé hace ya bastante tiempo. Y nuestro mensaje se titula Cocinando ladrillos para el diablo. De eso vamos a hablar en esta mañana. Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar acerca de este tema, cocinando ladrillos para el diablo. Dice ahí la palabra, Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí, hermanos, tenemos esta historia que tiene mucho que ver con nosotros. Esta historia que hemos leído tiene mucho que ver con nuestras vidas. Cuando hablamos sobre Egipto y hablamos sobre el faraón, rápidamente ahí encontramos que Egipto es una figura del mundo. Casi cada predicador, cuando habla acerca de Egipto en el sentido espiritual, se refiere a la vida mundana, al estilo de vida que lleva el mundo. Y en esa figura, el mismo faraón siempre representa al opresor, al diablo mismo, que con su látigo tortura y castiga a los hijos de Dios. Esa es la figura que nosotros encontramos aquí, Israel padeciendo esclavitud. La Biblia enseña que fueron 430 años viviendo como esclavos en Egipto. Y a la luz de lo leído, cada día el pueblo de Dios estaba con la mirada puesta en el barro, pisando barro y paja para construir grandes ciudades, entre otras las mencionadas Pitón y Ramesés. Y el pueblo de Dios pisaba barro y paja todos los días para trabajar para el enemigo. Por eso nuestro mensaje en esta mañana es cocinando ladrillos para el diablo. Y lo que este pasaje tiene que ver con nosotros es que muchas veces somos nosotros los que elegimos nuestro faraón. Es decir, que somos nosotros los que elegimos algo que va a lastimarnos, que va a torturarnos, que va a esclavizarnos. Elegimos un sistema de vida que nos quita la libertad. Nos comprometemos con actividades
participamos en actividades del mundo que nos hacen esclavos y nos hacen que trabajemos más horas para el enemigo que para Dios. Pero el problema es que muchas veces somos nosotros mismos los que elegimos nuestro propio faraón. En otras palabras, elegimos un estilo de vida que nos esclaviza. Y tenemos que ser sabios frente a eso, hermanos, porque hemos sido salvos por Cristo y estamos para servir a Dios. ¿Y cómo es que estamos cocinando ladrillos para el diablo? Cada día estamos más involucrados en más actividades del mundo, en más actividades que no tienen que ver con el reino de Dios. Entonces tenemos que hacer un alto y tenemos que pensar en nuestro estilo de vida. Y algunos tendrán que decidir que no podemos seguir viviendo así. Ya es tiempo para vivir para Dios. Ya es tiempo de dejar de cocinar ladrillos para el diablo y empezar a hacer cosas para la gloria del nombre de Dios. Muchos de los cristianos ya no tienen vida propia. Muchos de los cristianos ya no le encuentran el sabor a la vida. Porque el diablo ha colocado un barro moderno y una paja moderna y un estilo de ladrillos modernos para que se entretengan los cristianos y hagan obras para el diablo y no las hacen para Dios. Por eso hoy nuestro mensaje es una invitación a mirarnos en el espejo y decirnos qué estamos haciendo con nuestra vida. Las obras que nosotros hacemos de verdad honran a Dios, o las obras que nosotros estamos haciendo es otro modo de cocinar ladrillos para el diablo. Cocinando ladrillos para el diablo, edificando un imperio de cosas que van a quedar en esta vida, en este mundo, edificando, involucrados en cosas que ninguna de esas nos vamos a llevar al cielo cuando Cristo venga a buscarnos. Y de ese modo, en vez de como los antiguos edificaban para el faraón, nosotros estamos edificando cosas para el anticristo. Nuestros grandes esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestros sudores, tantas privaciones que tenemos en nuestra vida, ¿para quién estamos haciendo todos esos esfuerzos? Al final del día saco cuenta y me doy a entender que estoy cocinando ladrillos para el diablo. Lo que yo hago, los trabajos que hago, hacen crecer el imperio de Satanás, no el reino de Dios. Las cosas que yo hago no hacen extender el reino de Dios, cocinando ladrillos para el diablo. Y eso siempre implica esfuerzo. Ese pueblo de Dios estaba todo el día mirando el barro y pisando el barro. Su mundo era el barro. Y no hay ninguna clase de disfrute en estar mirando un barro apestoso, maloliente, estar pisándolo. Y muchas veces, muchos de ustedes que saben de la vida del campo y de cómo construir ladrillo, ahí un molde de madera, barro, tierra mojada, paja o a veces hasta excremento de vaca o de llama, depende del lugar donde vivamos. Y ahí no hay ningún perfume agradable. Y ahí todo es sudor y es sacrificio. Y en el sentido espiritual los hijos de Dios andamos en medio de perfumes desagradables, pisando barro y paja, construyendo el reino para el enemigo y no extendiendo el reino de Dios como nos fue mandado. Como dije, esta gente aquí era esclavo y nosotros somos esclavos del siglo XXI. Muchos de los hombres y mujeres y algunos de los que están reunidos aquí en esta mañana tienen un estilo de vida como de esclavo, solo que estamos en el siglo XXI. En el concepto bíblico, ¿qué era un esclavo? Era alguien en principio espiritualmente débil. Y nosotros tenemos un cristianismo así en nuestro tiempo. Cristianos débiles que su voluntad ha sido quebrada, no tienen poder de plantarse frente al enemigo, no tienen poder de luchar espiritualmente. No se paran en la batalla contra el diablo. Nunca sucede lo que la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo no está huyendo de los cristianos hoy. El diablo los está entreteniendo porque los está haciendo esclavos y el diablo se está adueñando de la voluntad de los cristianos. Él los maneja como marionetas, como títeres, y lo hace a través de las propuestas que nos seducen y que enfrían nuestro corazón, apagan nuestra fe, nos alejan de Dios, nos quitan el entusiasmo por las cosas espirituales. No tenemos capacidad de rebelarnos ante las propuestas que el enemigo nos hace. Nos rendimos y nos entregamos a sus actividades.
Y nos olvidamos de la casa de Dios, de la palabra de Dios, de la familia de Dios. Nos olvidamos de todo. Somos esclavos del siglo XXI. Al igual que ese antiguo Israel, andamos cocinando ladrillos para el diablo en nuestra vida. Por eso tenemos que pensar, ¿qué es un esclavo? Un esclavo, en el concepto bíblico, era alguien que se convertía en propiedad de otro. Otra vez, un esclavo, el concepto bíblico, era alguien que se convertía en propiedad de otro. El estilo de vida que estamos llevando nosotros demuestra que somos propiedad de Dios o estamos viviendo como el diablo. ¿A quién le estamos perteneciendo? ¿Nuestras actividades realmente le agradan a Dios? Porque los cristianos de hoy viven privados de su libertad. Ese es un término que se usa para aquellos que están en la cárcel por haber cometido algún delito. Y los cristianos que hoy viven privados de su libertad es porque su delito es pecar contra Dios. Y el pecado esclaviza. El pecado nos somete, nos quita la alegría, nos quita la libertad, borra la sonrisa de nuestros labios. Por eso somos testigos en este tiempo de ver un cristianismo infeliz. No están gozosos los hermanos, no están alegres los hermanos. Todo es una lucha, hasta venir a una reunión es una lucha a veces. Y cuando miramos bien nuestra vida, estamos cocinando ladrillos para el diablo. Estamos siendo explotados por este sistema satánico y no estamos gozando la libertad en Cristo. No estamos gozando la vida abundante que el Señor nos habló. Él dijo claramente en el Evangelio de Juan capítulo 10, Él dijo que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, pero yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestra vida? Si vivimos como esclavos, no tenemos tiempo para las reuniones, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para testificar de Cristo a otros, no tenemos tiempo para ensayar en el coro de la iglesia, no tenemos tiempo para las actividades de la casa del Señor. ¿Dónde está la vida abundante? Hermanos, en un momento tenemos que pararnos en la vida y analizar qué estamos haciendo, dónde estamos parados. ¿Estamos sirviendo verdaderamente a Dios o estamos cocinando nuevos ladrillos para el diablo? Un esclavo, barro, paja, molde, ladrillo, obras temporales para un faraón que lo sometía. Un poco de comida, un poco de agua, un plato de arroz, una milanesa, una sopita. Y a veces entramos en esa rutina, en ese estilo de vida. Nunca el hombre lleva, o casi nunca, le voy a dar esa chance, nunca lleva a la esposa y le dice un mediodía, amor, hoy vamos a almorzar a Celina, elige el lugar. Ah, no hay tiempo, hay que entregar trabajo, hay que... Yo hablo con la gente de aquí, de nuestra iglesia, con la gente de nuestra iglesia. Yo le voy a contar dos grandes resultados. Si quiere, tómelo a modo de chisme, la verdad es la misma. La gente que habla conmigo de nuestra iglesia, y a veces me graban audios, me envían audios, bostezando. Ya lo noté eso cantidad de veces. Y ahora si quiere sonríase también, cuando ustedes me hablan se siente ahí, traca. Ni para hablar con el predicador dejan la máquina descansar un rato. ¿Sí o no? Y no tenemos tiempo, hermano. La vida nos somete, somos los nuevos esclavos del siglo XXI. No tenemos tiempo. Esto se está volviendo algo ahí increíble. Y hay algunos que tienen su faraón propio. No es que le impusieron el faraón, si lo eligen ellos mismos. Como un modo de masoquismo moderno, se torturan a sí mismos. Y toman compromisos que me hacen daño. Toman compromisos que me afectan la salud. Toman compromisos que le afectan su comunión con Dios. Y cuando yo estudié esta segunda parte, porque yo descubrí una palabra para esta gente que trabaja, aquellos que andan en las 12 horas, eso no es normal, hermano. El que trabaja mucho vive poco, y el que duerme mucho también vive poco. En otras palabras, estoy diciendo que tenemos que ser equilibrados en nuestra vida. Hay un tiempo para descansar,
Hay un tiempo para trabajar o estudiar y hay un tiempo para disfrutar. Yo quisiera saber en qué cosas ustedes disfrutan la vida. ¿Dónde están sus disfrutes? Si no pueden ir con la esposa o con los hijos a comer a un lugar. Cuando yo veo a los chicos corriendo acá, yo me gozo, pero también me doy cuenta, porque nunca los llevan a la plaza, ustedes no tienen tiempo para llevar a sus hijos a la plaza, a correr detrás de una pelota, las palomas ahí en la General Paz o donde fuera. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? El término que se usa hoy es raro para ustedes, para mí también es muy raro. Se llama workaholics. No estoy tan seguro que se pronuncie así. Workaholics es un término en inglés para describir a las personas que trabajan de 10 horas para arriba. Workaholics se traduciría a nuestro idioma como un trabajólico. No existe esa palabra, creo. Un trabajólico, pero la idea es de alguien que trabaja mucho. Y aquellos doctores que estudian este fenómeno, porque se volvió un fenómeno destructivo en nuestra sociedad, de gente que duerme mal, duerme poco, gente que anda malhumorada, eso afecta a la vida del hogar, la relación en el matrimonio, el contacto con los hijos, socialmente. ¿Por qué se pelea la gente en los semáforos? Por una frenada, por algo. ¿Por qué se pelean en el mercado? Porque alguien se le metió en la... Todo le enoja, todo le molesta, todos se pelean. Porque hay un cuerpo que está mal descansado y hay una mente que no está lúcida, está afectada. Esta enfermedad que los médicos le llaman el workaholics afecta la salud mental. Por eso estamos en una sociedad loca. Y es una sociedad que no tiene extremos, porque están los que trabajan mucho y están los que andan de piqueteros por la vida. Y ahora hay muchos bolivianos que entraron en esa onda, ¿no? Ya están dejando la cultura del trabajo. Pero gracias a Dios hay otros bolivianos que están enojados con esos que están tomando esa decisión, ¿no? Y levantan la voz y dicen, vinimos a trabajar aquí. El domingo que pasó, no, el anterior, terminó ahí una de las transmisiones del fútbol. El día de las elecciones, ese domingo. Y vino un empresario boliviano. Y allí en el medio de toda esa gente que estaba, me dice, profe, dice, este país está arruinado, ¿no? Dice, está arruinado, me dice. Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Tendremos que volver a Bolivia? Y yo le dije, no, este país lo van a sacar adelante los bolivianos, son los únicos que trabajan acá. Pero no seamos fanáticos, hermano. No haga del trabajo un ídolo al que usted le rinde culto todos los días. Es un ídolo que le exige horario, que le exige fidelidad. Y usted a las 6 de la mañana ya está en el traqueteo frente a la máquina. Y en esos inviernos, el sol ni siquiera tiene intenciones de salir y usted ya está ahí, traca en la máquina y trabajando. Un mundo de telas, de hilos. Y después, ¿qué hace? Se alimenta mal, toma una sopita y piensa que eso es suficiente, se come un arrocito, unos fideitos mezclados con un pedazo de milanesa de pollo. Eso no es vida, mis hermanos. Eso no es vida. Eso es cocinar ladrillo para el diablo. Entonces tenemos que parar delante de Dios y decir, Dios, quiero que me proveas lo suficiente para mi familia. No quiero ser un esclavo moderno, quiero tener tiempo para el trabajo, quiero tener tiempo para la familia, quiero tener tiempo para el estudio, pero también quiero tener tiempo para la iglesia, quiero tener tiempo para leer la Biblia, quiero orar sin estar mirando el reloj, que ya tengo que sentarme frente a la máquina o pararme detrás de los cajones en la verdulería o ir a una oficina o salir de la casa colgado en un colectivo para llegar al trabajo. Tenemos que ordenar nuestras vidas. Esta no es la primera vez que hablo de esto, porque ya lo he hablado con casi todos en forma personal en estos años. Porque yo creo que Dios tiene un deseo mayor que el mío. Dios quiere que ustedes tengan vida y vida en abundancia. No ser un esclavo, no andar por esta vida cocinando ladrillos para el diablo. Pero algunos el trabajar 10, 12 horas o más se volvió como una necesidad incontrolable. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Si es la verdad, hermano, no es para sufrir, es para que se ría de usted mismo. ¿Cuántas veces sale corriendo un domingo de la iglesia y sí, no se queda al almuerzo porque se va a la máquina? Porque le tiene que rendir culto a su ídolo. Porque ese es su moderno faraón. Es que mañana hay que entregar, es que el martes hay que cumplir, es que esto, lo otro.
Pues en la Biblia hay algo que se llama tiempo. Y Dios enseña de una buena lectura el capítulo 3 de Eclesiastés. Y ahí dice que cada cosa tiene su hora y cada cosa tiene su tiempo. Y Dios nos ofrece a nosotros un método de organización de nuestro tiempo. Tenemos que organizar nuestra vida y hay principios y hasta para los románticos y los frustrados dice que hay hasta tiempo de amar, dice en Eclesiastés 3:8. ¿Dónde está su amor? ¿Por qué tiene amor? Y ahí habla de tiempo de sembrar y tiempo de cosechar y tiempo de reír y tiempo... No se lo voy a decir todo, léalo, capítulo 3 de Eclesiastés. Y con la Biblia abierta en ese capítulo, dígale, Señor, ayúdame a organizar mi vida, porque no quiero andar derrochando mi juventud, cocinando ladrillos para el diablo. No estoy invitándolo a que se transforme en un piquetero, en un vago, sino que trabaje lo que necesita. No haga de su trabajo un ídolo, no haga de su trabajo un moderno faraón que lo tortura, que le quita la motivación, que le quita las energías, la fuerza, que lo pone de mal humor y que le termina arruinando la salud. Hay etapas en la vida donde uno hace esfuerzo. Muchos de ustedes son jóvenes y pueden hacer sacrificio y pueden decir, voy a trabajar de tal manera que voy a poder ayudar a mi familia en Bolivia. Ahora es tan difícil porque la plata aquí no vale nada. Pero, hermanos, usted puede ayudar a su familia, cómprese una ropa, piense en comprarse un terreno si quiere, pero no sacrifique su vida cocinando ladrillos para el diablo. Hermanos, en el ambiente del fútbol, donde muchos entendemos algo, dice, hay que parar la pelota. Y en la vida espiritual, hermanos, hay que pararse frente a Dios. Y decirle como dice en el Salmo, dice, enséñame a contar los días, de modo que traiga al corazón sabiduría. Porque no puedo vivir así, vivo cansado, vivo agotado, con poca disposición. No hago cosas para la extensión del reino de Dios. Muchos de los sacrificios que hago tienen que ver con estar cocinando ladrillos para el diablo. Hay gente aquí que no solo es esclavo del trabajo, conozco gente que es esclavo de un plástico. Y de un plástico que no es muy grande. Yo tengo uno aquí, pero este no me esclaviza, pero un plástico parecido a este. Este lo uso para subir al colectivo, no tiene otro uso. Pero hay otros que tienen un plástico que en vez de decir sube, dice Mastercard o qué sé yo, esa marca, ¿no? Y entonces, o dice Visa, o todo eso, ya sabe de qué estoy hablando. Y después van y se meten en el shopping, y vio el vestidito, el pantalón, los zapatos, fue al supermercado y vio las frutas y compró todo, y después dice, 6 cuotas, hágamelo. En 6 meses lo pago, pero los 6 meses llegan y usted tiene que pagar y después no puede dormir, ¿y de dónde voy a sacar? Y se vuelven esclavos del plástico. La semana que pasó hablé con un hombre joven. Me pidió un dinero. Lo tenía, podía ayudarlo y lo hice con gusto. Y le dije, ¿y por qué tenés esta necesidad? Estoy hablando de un hermano en la fe, no de esta iglesia, nada que ver aquí. Y me dice, es que me vino en la tarjeta y no sé de qué debo esta plata y no sé de qué. Y claro, si viven gastando y gastando, ya no saben ni en lo que gastan ni a quién le deben. Y son esclavos de esa tarjeta, de un plastiquito, no duermen pensando, se me vence el crédito, el plazo, tengo que cubrirlo el lunes o el martes, y así viven. Son los modernos faraones. Tenga cuidado con esos plastiquitos. No se enrede en la vida con esos plastiquitos. Y le llaman al celular y el banco le dice, somos del banco francés, somos del banco Itaú, qué sé yo qué bancos hay. Dice, le estamos ofreciendo una tarjeta. Usted puede tener para viajar, para comprar, mercado pago, qué sé yo, tantas cosas que usted ya conoce. No deje que esos plásticos se vuelvan su faraón. Y usted sea esclavo de esos plásticos. Viva trabajando para no tener problemas con los dueños del plastiquito ese. Yo creo que ya me están entendiendo en esta mañana, ¿no? Y de los esclavos del celular podemos decir algo, ¿no? Bueno, pues yo quiero que se vayan contentos, pero
trate de no ser esclavo del celular. Dígale a Dios que le ayude a romper la cadena que le ata a ese instrumento que a veces es útil, pero a veces es usado por el diablo y nos esclaviza y nos tiene ahí sometidos. Solamente al pasar les digo que hace pocos días estaba leyendo que en los próximos 10 a 15 años va a ser multitudes de los habitantes de este mundo que van a tener cáncer en los ojos. Parecía que eso nunca se hablaba. Y todo esto es por el veneno del celular, de gente que está encadenada a ese mundo. Ese se volvió el moderno faraón. A la señora se le quema la comida porque está mirando el celular mientras cocina. Y así tantas cosas. Los veo enfrente de mi casa por la ventana. Cruzan por la playa de estacionamiento rumbo al colectivo los que vienen en esta dirección para la universidad. Y todo el mundo camina y mirando el celular. Todo así, como zombies. Y hay que romper esas cadenas. Eso yo lo veo en los mundanos, pero en un cristiano no puede suceder. Porque el ser esclavo de un celular es estar cocinando ladrillos para el diablo. Y el celular cada día se vuelve un monstruo más dominante. Más dominante. Cada día nos exige más tiempo. Cada día nos exige que estemos más al lado de él, hermano. Busque ahí en Éxodo del capítulo 3. Versículo 7, Éxodo 3, versículo 7. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor, Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión, escuche esto, he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Dios miró a su pueblo sufrir. El látigo del Faraón, ahí usa la palabra los exactores. Aquellos que los oprimían, que les exigían pisar barro y paja todo el día para construir edificios que ellos nunca iban a disfrutar. Ese era el mundo de los esclavos, era el mundo de la esclavitud de los hijos de Dios. Y dice ahí que los comisarios los oprimían. Y ahora nosotros, en este siglo XXI, el diablo está oprimiendo a la iglesia. Los cristianos oprimidos. Exigencias de trabajo, horarios, muchas horas de trabajo, muchas horas de sacrificio, nada de tiempo para Dios. Hermanos, lo grave es que nosotros hoy estamos eligiendo a nuestro propio faraón. Lo que nos tortura, las actividades que nos lastiman, las actividades que nos hacen ser dueños de almas frías, de fe apagada. Pero estamos a la moda, estamos a la corriente de las cosas del mundo. Pero estamos lejos de la fe. Y la Biblia que yo leo todavía dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, esta mañana tenemos que detenernos y tenemos que recapacitar, porque Dios quiere que vivamos en libertad. Esta semana que estaba en un programa de radio, ahí Dios me ha dado la oportunidad de estar de una de las mejores presentadoras de la colectividad boliviana, y tuve 2 horas con ella en la radio. El tema central era las tantaguaguas y todo eso. Pero en un momento de la conversación, yo le estuve comentando sobre los 3 derechos que Dios da. No lo puede dar ningún gobierno humano, no lo puede dar ninguna institución humana. El primer derecho que Dios da es el derecho a la vida. Por eso nosotros como hijos de Dios estamos en contra del aborto. Porque Dios da el derecho a la vida. El segundo derecho que vemos en la Biblia es el derecho a la libertad.
Y cuando hablo de ese derecho, digo, ¿por qué hay tantos cristianos tan esclavos que no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para nada, sometidos por los modernos faraones? Y el tercer derecho que Dios nos da es el derecho a la alegría. Y si Dios nos ha dado ese derecho, ¿por qué tenemos tantas caras tristes en las reuniones a veces? Algunos parece que se equivocaron y se bautizaron en agua con limón. Están ahí. Veo que el limón usted prueba y hace ahí. Hermanos, Dios nos ha dado el derecho a la alegría, pues disfrutemos de ese derecho. Y de paso le digo, recordando, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, no pasen los límites que Dios estableció, buscando la alegría. El derecho a la vida, el derecho a la libertad. Tenemos que ser libres, hermanos. Y el derecho a la alegría. No estamos aquí para sufrir, aunque la vida a veces nos lastima y nos sorprende con cosas dolorosas. Pero la alegría siempre tiene que volver al Hijo de Dios. Usaré un término raro para describir esta situación, pero antes déjeme leer aquí en Éxodo 6, verso 9. Éxodo 6 y el versículo 9, dice ahí la palabra de Dios, Éxodo 6, verso 9, y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura, ¿qué cosa dice? Y usted escucha al predicador y dice, pero ¿no será que tiene razón este hombre? Que tenemos que disfrutar de aires de libertad, que tenemos que disfrutar de una vida alegre en Cristo y una vida abundante en Cristo. Y a usted le llama la atención, pero vuelve a su casa, igual que como dice el texto, a la servidumbre. Otra vez la misma rutina, otra vez el mismo amo. Las máquinas, las telas, el hilo, lo que fuera su rubro. El sábado, cuando salíamos de la escuela de fútbol de niños, no la de los domingos que es de grande, la de la escuela de niños, y ahí estaba hablando de Cristo, pero hubo un hombre que tiene 40 años y ataja, es un arquero. Y él dijo, ahora tengo que ir a jugar un partido. Estaba viendo jugar a su hijo ahí. Y le digo, yo voy por aquel lado. Y nos vamos en un remiso, en un taxi, dice, ¿no? Y ahí nos fuimos hablando. Él siempre me veía hacer transmisiones. Y conocía mi vida de la radio y todo. Pero ahí en el taxi, el chofer del taxi que tomamos era un hombre muy mayor. Y los dos escucharon mi testimonio de que soy un hijo de Dios. Y le estuve presentando que era mi actividad verdadera. No es el mundo de la radio y de las transmisiones. Yo soy un predicador de la palabra, soy un hijo de Dios. Y le pregunté, ¿y usted trabaja en las telas? Y me dice, no, yo trabajo en un laboratorio. Oh, ¿cómo? Un boliviano en un laboratorio. Y me contó todo lo que producen ahí. Jarabes y champúes, y me contó todo eso. Pero le pude dar testimonio de la fe, de que hay una vida diferente, de que hay una vida nueva y hay una vida que es eterna, y esa es la que Cristo puede dar. Y yo tengo que trabajar el tiempo que está indicado. El Señor Jesús dijo así, dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y nosotros somos de una cultura de trabajo los hijos de Dios, pero no somos esclavos del trabajo. El trabajo no puede ser mi amo. El trabajo no puede ser mi ídolo que estoy, porque hay algunos hermanos, no sé aquí, tengo que estudiarlos algunos, pero yo conozco mucha gente que se van de vacaciones con la familia y al segundo día se quieren volver extraño al trabajo. Así, hermanos, de verdad. Somos de una cultura de trabajo, pero nunca fuimos llamados a ser esclavos del trabajo. Nunca fuimos llamados a idolatrar el trabajo. Valore el trabajo porque le da la dignidad para vivir, para poner el pan, la sopa, el café, lo que usted usa en la mesa, para pagar el estudio de sus hijos y comprarle una ropa y cumplir con esas responsabilidades. Pero no voy a hacer de mi trabajo un ídolo, no voy a permitir que mi trabajo sea un moderno faraón en mi vida, que me quita la libertad, que me oprime, que me quita la alegría, me saca las ganas de vivir, de levantarme cada mañana y rendirle culto a ese moderno faraón. Yo creo que ya me han entendido en esta mañana, ¿no?
Así que dice aquí la palabra rara que quiero usar en esta mañana, ya casi metiéndome en la línea final del mensaje. Y hasta no sé si no fui yo el que inventó ese término, pero es la egiptomanía. Pues eso es lo que yo veo en la iglesia, la egiptomanía. De gente que tiene esa manía de ser sometido al estilo de vida de Egipto, al estilo de vida de la esclavitud. Y tienen esa decisión, ya están ahí dominados por la egiptomanía. Yo creo que eso es un trastorno, eso es una enfermedad espiritual, el dejarme someter a los deseos de la carne. Tengo que romper con ese molde y tengo que vivir para Cristo. Y hay algunos que viven carnalmente eufóricos. Ayer hasta vi hijos de Dios llorando porque Boca perdió una final. A uno de los jóvenes le dije, acostúmbrese porque en la vida va a haber muchas veces perder a su equipo. Tuve una conversación con una de mis hijas anoche. Le contaba la historia. En el año 1973 lloré por el fútbol. Ya la mayoría de ustedes ni había nacido ahí. Y en el año 1974 lloré por segunda vez por el fútbol y nunca más volví a llorar hasta el día de hoy. Había un jugador de fútbol argentino que jugaba en mi equipo de Uruguay. Era una estrella, era de la selección argentina. Y mi equipo salió campeón del mundo. Y lo vendió al Palmeiras de Brasil. Yo era un niño de 11 años y lloré. ¿Cómo lloré cuando se fue ese futbolista? En el año 74 pensaba que la selección de Uruguay en el Mundial de Alemania iba a pasar por encima a todos y apareció una selección Holanda que fue de las mejores de la historia y le hizo pasar vergüenza a Uruguay. Y dije, ahora les vienen los suecos, estos no deben ni saber jugar al fútbol. Y le ganaron 3-0 a Uruguay y volví a llorar aquella vez. Año 1974, no me olvido, nunca más lloré por el fútbol. Y ayer le dije a uno de los jóvenes, si usted va a seguir el fútbol, acostúmbrese porque va a perder a su equipo muchas veces en la vida. Muchas veces. Y a veces los cristianos lloran por un trabajo perdido. Pero ese trabajo lo tenía como esclavo. Y Dios le está abriendo otra puerta, otro horizonte. Y usted no está viéndole el plan de Dios, pero usted quiere seguir sometido al faraón moderno. A la vida de oficina, a la vida de taller, a la vida de alguien, de un patrón que lo maltrata y cosas así. Hermano, en nuestra vida espiritual tenemos que ser libres porque Cristo nos hizo libres. Y tenemos que tener vida abundante porque la promesa del Señor no fue falsa, Él no nos engañó. Si nosotros somos fieles a Él, vamos a tener vida abundante. Si nos falta la vida abundante no es un problema de Dios, no es un incumplimiento de Dios, es nosotros que en algo estamos fallando y no estamos disfrutando de la vida abundante en Cristo. Vamos al final del mensaje. Tengo mucho más, pero ya creo que los torturé suficiente en esta mañana, ¿no? Tengo mucho más, una hoja entera más ahí. Es un solo versículo nomás. No voy a seguir porque quiero verlos la semana que viene de nuevo. Busque ahí en el libro de los Proverbios, por favor, el capítulo 28. Y desde ahí vamos a ir rumbo al final. Proverbios, el capítulo 28, versículo 15. Proverbios 28. Y el versículo 15, vea cómo dice ahí la palabra del Señor. Proverbios 28 y el versículo 15. Si no lo encuentra, solo deme la atención. Dice la Escritura, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Como usted verá, hay mucha tela para cortar en ese texto. Aquí está describiendo a una persona que ejerce el poder. El príncipe es alguien de un jefe de Estado, un gobernante, alguien que está en el poder político. Y el autor de los Proverbios lo ve a esa persona con poder como un león rugiente. El león solo ruge cuando ya tiene un dominio, un control de su presa, de su víctima. Por lo tanto, aquí hay un político, un poderoso, gozoso, porque sabe que tiene al pueblo sometido y el pueblo no reacciona. Y ahora aquí el escritor de los Proverbios, que es Salomón, no solamente lo ve como un león rugiente, dice que lo ve como un oso hambriento.
Un oso hambriento todo arrasa, todo lo despedaza, todo destruye. Pues así es la gente que está en el poder. Y el pobre, nosotros salimos a trabajar y somos sometidos por una patronal que tiene sus poderes. Muchas veces, por supuesto que hay excepciones, pero muchas veces el patrón vela por sus propios intereses. El patrón le dice, hoy vamos a hacer 2 horas extra. A él no le importa que sus niños le están esperando en su casa, que su esposa le está esperando en su casa. Él quiere que usted produzca porque usted es una máquina de producir para él. Y es eso lo que está hablando aquí Proverbio. El príncipe, el que está en el poder, es como un león rugiente. Domina, controla, oprime, aplasta. Es como un oso hambriento, arrasa con todo, destruye todo con sus zarpazos. Pues así es esa gente. Cuando usted se enferma y le dice, ¿y no vas a venir a trabajar hoy? Y usted no puede ni salir de la cama. Dice, y bueno, le voy a tener que descontar el día. No le dice, te voy a enviar el médico, te voy a buscar en el auto, te acerco al hospital. Hay mucha gente que es así, son los faraones modernos. Y usted le cumple, y le cumple, y le cumple. Como un esclavo, nunca se revela. Nunca toma coraje para presentarse en la oficina y con educación decirle, yo necesito que me aumente el sueldo. Porque los fideos aumentaron esta semana, el azúcar aumentó, el pan está pasando los 1,000 pesos, la leche para mis hijos. Y usted dice, ay no, ¿y con qué cara? ¿Y qué me dirá el patrón? Y usted se comporta como un esclavo y usted tiene que pelear por sus derechos. Porque si no, él va a ser un león rugiente y va a ser un oso hambriento. No va a tener contemplación con usted. Y usted va a ser nada más que una máquina que le produce para sus riquezas. ¿Sabe qué, hermano? Los cristianos muchas veces no reaccionamos ante las cosas. Es que somos hijos de Dios. ¿Y qué va a pensar el mundo si nosotros? Hermano, el mundo tiene que pensar que nosotros somos salvos y que nosotros somos libres y que Dios vive en nosotros y que el poder de Dios está en nosotros y que no nos vamos a dejar dominar por ningún sistema del diablo. No somos esclavos de los modernos faraones. No estamos puestos aquí en esta vida para cocinar ladrillos para el diablo. Estamos aquí para extender el reino de Dios, hermano. Hay cosas que tenemos que tener claras en nuestra vida y tenemos que perder la timidez y si tenemos dientes, mostrémosle los dientes al enemigo, hermano. No nos dejemos pasar por arriba. Tenemos que ser gente con determinación porque así eran los hombres y mujeres de la Biblia. Gente con determinación. Gente que no se dejaba someter a los poderes humanos. Y la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es claro la palabra de Dios, hermano. Es clara la palabra de Dios. Y nosotros nos hemos acostumbrado a agachar la cabeza y decir, es que el patrón tiene que entregar trabajo y tengo que estar 3 horas más y no puedo ir a la casa de Dios. Pero usted nunca en su vida laboral se animó a decirle al patrón, este día no vengo a trabajar porque tengo una conferencia en la casa del Señor. Oh, hermano, ya es hora de despertar y no dejarnos dominar por los modernos faraones y no elija usted su faraón, el instrumento que va a terminar destruyendo su vida. Sea libre en Cristo, sea victorioso en Cristo, porque esa es la clase de vida que le da gloria a nuestro Señor. Me gusta cuando el apóstol Pedro presenta a los creyentes después de que él dijo aquello, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Para que por ellas crezcáis para salvación. La palabra salvación allí habla de salud espiritual, de fortaleza espiritual. Es la palabra, la leche espiritual la que nos da fortaleza espiritual. Y después dice el texto, dice, y acercándonos a él como piedras vivas. Una piedra es un elemento inerte, no tiene vida, pero cuando los hijos de Dios son considerados como piedras, somos vivas porque Cristo vive en nosotros. Y somos parte de ese edificio maravilloso que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia que Él ganó con su sangre cuando murió en la cruz del Calvario. Y yo tengo que comportarme en esta vida como una piedra viva, dice Pedro.
Después usted puede leer eso, primera carta, hermano, dice la palabra ahí, capítulo 2, versículos 4 y 5, habla acerca de eso. Hermanos, hoy tenemos que revisar nuestra vida. Y algunos tendrán que ser diferentes. Y algunos van a tener que ser libres para Dios. Y no debe ser miembro de un rebaño de esclavos. Tiene que ser libre para Dios. No busque usted un faraón que le va a someter, que le va a maltratar. Busque a Cristo. Él le dará vida y Él le dará vida en abundancia. Que al final de este día, que la palabra me ayude a mí a reflexionar, a pensar qué estoy haciendo con mi vida. Y a la hora de sacar cuenta, como los viejos verduleros que tenían ahí, ¿no? Su lapicera acá en la oreja. Al final de este día, saque su lapicera de la oreja y ponga a sacarse cuenta. ¿Estoy siendo yo alguien que está cocinando ladrillos para el diablo? ¿O con mi vida estoy ayudando a extender el reino de Dios? Antes de extender el reino de Dios, dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas vendrán por añadidura. Ese es nuestro desafío, buscar el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermano, en estos días. Hermano Josué, no sé dónde está, ahí va a venir el hermano para tomar la guitarra. Y hoy hemos cantado ahí un nuevo himno, ¿no? Muy lindo ese. En mi época de joven, honrábamos al Señor con ese cántico que aprendimos hoy. Mientras el hermano viene, quiero aprovechar, no sé cuál aquí, pero está Julio Flores, ¿no? ¿Cuál es Julio? Ahí está, mírenlo ahí a Julio, levante su mano de nuevo, Julio.